El padre Garibay decía que Tlaloc se refiere a Tlaloctli. Yo lo entiendo así, que él aumentó Tli y luego a partir de aquí lo tradujo. Eso es lo que yo entiendo. Aquí sí ya dice vino, Octli, y aquí sería tierra. Y él traduce como el vino de la tierra, porque es el agua. Pero, ¿qué es lo que podemos decir nosotros ahora? Yo pienso que si le aumento aquí Tli, bueno, sí coincide con Octli, vino, licor de la tierra. Pero si yo le aumento aquí algo, no lo estoy exagerando, estoy forzando para mí, pero siempre lo que nos llega es Tlaloc, ¿verdad? Primero quiero decirles que la C aquí en el México antiguo se usaba como alguien y Tla es algo. Para mí aquí, o sea, con esta escritura se pierde una A. Para mí Tlaloc es alguien que humedece, o sea, alguien que humedece, pone agua, digamos, a las cosas, a todo, porque es Tla. Pero generalmente no se escribe esa A, porque se ha perdido, digamos, la pronunciación. Para mí lo entiendo así. Si nos dejan esto escrito los mexicas en los documentos, en los códices, pero se pierde una A, para mí lo entiendo así.